2024, un año muy controversial en muchos aspectos. Hemos sido testigos de catástrofes tanto naturales como provocadas por el humano en lo que muchos señalan son actos de irresponsabilidad total. Algo que también hemos presenciado sin duda alguna, son los sucesos que no tienen respuesta, sucesos que nos dejan sin palabras y preguntándonos: ¿qué era eso? Este primer caso que te enseñaré, ocurrió en Brasil, no hay mayor contexto, el video que verás a continuación habla por sí solo. Fue tanto lo que sorprendió y aterró a los pobladores que hasta en las noticias del mismo país se presentó la evidencia. Gigante avistado em São Tomé da... Urgente. Gigante avistado em São Tomé das Letras. Na tarde de ontem, um gigante foi avistado na cidade de São Tomé das Letras. Moradores e turistas entraram em alvoroço e começaram a filmar o momento impressionante. A cidade está em polvorosa e os vídeos do gigante já estão viralizando nas redes sociais. Olha de baixo o tamanho do cara, ó. Olha o tamanho do pessoal. Tá voltando lá, tamanho da ébria. En videos anteriores te he presentado evidencias de gigantes en la actualidad, seres de varios metros de altura que se ocultan en cavernas de diversas partes del mundo. Como pudiste darte cuenta, era una gran cantidad de personas quienes miraban atentos a aquel ser en la colina, en comparación con la vegetación que lo rodea, pareciera ser en verdad un sujeto de 4 o 5 metros. La evidencia de aquel ser dejó sin palabras a aquel país, muchos asegurando que efectivamente se trataba de un gigante que por alguna razón salió a la luz a mostrarse al mundo. Otros más pensaban que se trataba únicamente de una especie de ilusión óptica, que los árboles que lo rodeaban eran mucho más pequeños de lo imaginado. ¿Tú qué piensas que pueda ser? ¿Crees que es un gigante en verdad, o se tratará de una ilusión óptica? No solo las evidencias de gigantes en la actualidad es con lo que nos ha sorprendido el 2024, también fenómenos inexplicables y en muchos casos aterradores. Este caso que te enseñaré ocurrió en los Estados Unidos. Lo registraron los usuarios de TikTok My Vaquities. Cabe aclarar que la teoría popular es que cuando se fallece, uno pasa a un plano similar a este, en donde de una manera increíblemente desconocida pueden tener contacto con este plano. Es aquí donde suceden tantos casos de fantasmas en hogares de todo el mundo, en donde algunos tienen suerte por decirlo de alguna manera y sufren leves molestias, en comparación con otros tantos casos donde los fantasmas hacen la vida imposible para los residentes. Segundo tras segundo, ya sea hostigando con movimiento de objetos, golpes en diversas partes del inmueble y en algunos casos con apariciones físicas que no hacen más que dejar exageradamente aterradas a las personas. Con esto claro, tienes que saber que la evidencia que captaron los TikTokers te dejará sin palabras. Look. There's a lot of fucking people, dude. This one hasn't even... It's right here. There's no flag, no nothing going off or anything. He's in and out, in and out. Oh, the motorcycle. I didn't get it. Fuck, I didn't get it. He's trying to tell you how he died.
Well, yeah, maybe. ¿Qué piensas ahora que viste esa evidencia? Muchos opinaban que se trataba de un fallo del auto, pero otros afirmaban que era precisamente aquellos que ya no están en este mundo, que, como lo decía hace un momento, de una manera totalmente desconocida logran volver por instantes a esta realidad. Sin embargo, un video más sería el que confirma la teoría de que aquellos pueden volver de una manera inexplicable. ¿Cuál es tu teoría sobre el más allá? Como te lo decía al principio del video, el 2024 nos ha sorprendido con grandes cosas en todo sentido, algunas buenas, pero otras malas, como la actual situación en el Medio Oriente. El último caso que te enseñaré es algo fuera de este mundo. Por décadas, se ha conocido que las personas que trabajan para el gobierno o forman parte del ejército en grandes cargos, deben guardar silencio de muchas cosas que denigrarían fuertemente a más de un gobierno y más de una persona. En este grupo de personas, hay un grupo selecto para operaciones especiales, con ello, me refiero a operaciones extraespaciales o extraterrestres. Conocidos como los hombres de negro, fueron agentes que según la teoría popular se encargaban de encubrir todos los contactos extraterrestres con la población local. En los últimos días, ha salido a la luz una serie de vídeos de declaración de quien al parecer fue miembro de este grupo de operaciones especiales del gobierno. Presta mucha atención, ya que lo que dice te dejará sin palabras. Mi nombre es Joseph Spencer. Desde 1970 hasta octubre de 1997, serví al gobierno de los Estados Unidos como un operativo de alto secreto, pero no en una categoría comúnmente conocida o entendida. Fui conocido como un hombre de negro. Miles de millones de dólares se vierten en proyectos negros que operan sin ninguna supervisión o intrusión. Tienen plena autonomía. Las operaciones tratan principalmente sobre el avance de tecnologías militares, mayormente las cuales han sido hechas con ingeniería inversa de naves extraterrestres recuperadas o que se habían estrellado o fueron abatidas por nuestros militares. El público lamentablemente jamás, nunca tendrá conocimiento de estas operaciones. Estas no serían sus únicas palabras, pues tiene otro video donde informa al mundo sobre algo que nos dejará aterrados a más no poder. Presta atención, pues si analizamos la cantidad y magnitud de las últimas evidencias ovni en el planeta, no sería para nada extraño que algo de semejante impacto ocurriera. In the year 2024, a global event will alter the course of mankind's future. The world will stand witness to a massive alien invasion. Thousands of projected holographic alien warships will blanket the skies, sending people into a global panic. Real military crafts within the holograms will inflict actual damage to the surrounding areas to sell the gimmick. And as a result of the ensuing human chaos, a one-world government will immediately form without any resistance from the people. They will be the new world order. Once this happens, we as a people will be doomed to enslavement and accelerated depopulation. With that said, the only hope for human salvation is to acquire and spread the knowledge of these activities and agendas. Resist, retaliate, then conquer this imposing enemy. The time is now, as humanity is rapidly approaching its final days. ¿Qué piensas sobre dicha declaración? Se dice que luego de determinados años, muchos exagentes del gobierno tienen permiso o al menos autorización para poder dar declaración de lo ocurrido cuando estuvieron en servicio, los actos que cometieron y todo lo que sabían en cuanto a encubrimientos y verdades que la humanidad no debe saber.
Estaré atento a nueva evidencia ovni para traértela en futuros videos. Por ahora, solo me queda agradecerte por haber visto el video. Una vez más, espero este material haya sido de tu agrado. Suscríbete al canal y no te pierdas todas las evidencias misteriosas y sin explicación que ocurren en este mundo. Somos Noche, explorando los misterios.